En ocasiones en la vida sucede que tenemos que dejar algo pequeño para poder tomar algo grande. No se pueden ambas cosas al mismo tiempo. Hay que elegir lo mejor. Este es el pensamiento detrás de lo que vamos a vivir hoy en este culto dominical de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Sean todos muy bienvenidos. Adelante. Oración colecta de la semana, propio 23. Te rogamos, oh Señor, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe, para que continuamente nos dediquemos a buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. El mundo necesita buenas obras, eso está claro. Todos los días vemos buenas obras, algunas hechas hace tiempo atrás, otras que hoy se realizan. Muchas personas que todos los días trabajan y se esfuerzan para el bien de sus familias y otros que aún lo hacen para el bien común. Pero otra cosa que tenemos claro es que el mundo necesita más buenas obras. Las que hoy tenemos son claramente insuficientes. Hay mucha carencia, mucho dolor y mucha angustia en este mundo como para darnos por satisfechos con las que hoy contamos. Ahora, ¿cuántas son posibles sin contar con la gracia y la ayuda de Dios? Es cierto, muchas se hacen por mera voluntad humana, pero ¿cómo lograrán evadir las limitaciones de la vida, los intereses, las modas y las culturas humanas? ¿Cómo podrán ser soluciones de largo alcance cuando nuestras vidas son pequeñas y de corto alcance? Te pedimos hoy entonces, Padre Celestial, que nos ayudes con tu gracia a rededicar nuestras vidas con este objetivo, uno de los mejores que podemos brindarle a la humanidad de nuestro tiempo. Salmo 90. Oración de Moisés, hombre de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Tú haces que los hombres vuelven al polvo, cuando dices, vuélvense al polvo, mortales. 1000 años para ti son como el día de ayer, que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales. Son como un sueño. Nacen por la mañana como la hierba, que al amanecer brota lozana, y por la noche ya está marchita y seca. Tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras iniquidades, a la luz de su presencia nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira se nos va la vida entera. Se esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los 70 años. Quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan, y con ellos pasamos nosotros. ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos. Sacianos de tu amor por la mañana, y toda nuestra vida cantaremos de la alegría. Días y años nos has afligido, nos has hecho sufrir. Devuélvenos ahora ese tiempo en alegría. Sean manifiestas tus obras a tus siervos, y tu esplendor a sus descendientes. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.
La primera lectura se encuentra en el Antiguo Testamento, en Amós, capítulo 5, versículos 6 y 7, y después del 10 al 15. Busquen al Señor y vivirán, no sea que Él caiga como fuego sobre los descendientes de José, fuego que devora a Betel sin que haya quien lo apague. Ustedes convierten el derecho en amargura y echan por tierra la justicia. Versículo 10. Ustedes odian al que defiende la justicia en el tribunal y detestan al que dice la verdad. Por eso, como pisotean al desvalido y le imponen tributo de grano, no vivirán en las casas de piedra labrada que han construido, ni beberán del vino de los selectos viñedos que han plantado. Yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes son sus pecados. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno, y en los tribunales atropellan al necesitado. Por eso, en circunstancias como estas, guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. Busquen el bien y no el mal, y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor, Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. Odien el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del remanente de José. Es palabra del Señor. La lectura es de la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículos 1 al 6. Por lo tanto, hermanos, ustedes, los del pueblo santo, que han sido llamados por Dios a ser suyos, consideran atentamente a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. Pues Jesús ha sido fiel a Dios, que lo nombró para este servicio, como también Moisés fue fiel en su servicio en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés, del mismo modo que el que hace una casa recibe más honor que la casa misma. Toda casa tiene que estar hecha por alguien, pero Dios es el que hizo todo lo que existe. Así pues, Moisés, como siervo, fue fiel en toda la casa de Dios, y su servicio consistió en ser testigo de las cosas que Dios había de decir. Pero Cristo, como Hijo, es fiel sobre esta casa de Dios que somos nosotros mismos, si mantenemos la seguridad y la alegría en la esperanza que tenemos. Es palabra de Dios. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 27. Cuando Jesús estaba allá para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. «Maestro bueno», le preguntó, «¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» «¿Por qué me llamas bueno?», respondió Jesús. «Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre». «Maestro», dijo el hombre, «todo esto lo he cumplido desde que era joven». Jesús lo miró con amor y añadió, «Una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme». Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, «Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos se asombraron de sus palabras. «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios», repitió Jesús. «Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». «Para los hombres es imposible», aclaró Jesús, mirándolos fijamente, «pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible». Este es el Evangelio de nuestro Señor. La lectura que acabamos de leer nos muestra en el párrafo anterior nada más una imagen de Jesús abrazando, recibiendo, enseñando y dándole cariño
a los más humildes de este mundo, aquellos que estaban con él por quien era, por el amor que les daba, que eran los chicos, eran los niños. Jesús acababa de estar así con ellos, diciéndole a sus discípulos: ellos son la prioridad, los que son como ellos van a acceder al reino de los cielos. Y hablando de ese tema, justamente parece que llega un joven muy bien vestido, un joven se notaba muy pulcro, religioso, de buenas maneras, que dice que llegó corriendo y se postró delante de él. Se tiró al piso, se postró delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Acababa de decirle a sus discípulos que los que son como los niños van a acceder a la vida eterna, los que tienen esas características van a estar adecuados como para llegar al reino de los cielos. Y este joven se acerca con esta pregunta, ¿no es cierto? Se tira al suelo, claramente un joven religioso, un joven de buenas intenciones, realmente se arrodilla ante Jesús, se tira así al piso como señal de reconocimiento máximo. Siendo él un religioso, reconocía al maestro, al rabí, le dice, como su autoridad. Y le dice: entonces, ¿qué debo hacer, maestro? Y ese acto tan piadoso, tan religioso si se quiere, tiene por otro lado un verbo que denota algo interesante pero complicado. Porque él dice: maestro bueno, primera instancia, y la segunda y la más decisiva es: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? En principio, lo de maestro bueno, lo de maestro, porque un rabí, reconocimiento como maestro, como rabí, bueno, Jesús le dice: bueno, mira, bueno solo es Dios. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás diciendo otra cosa de mí? Ya le estaba diciendo: ¿estás reconociendo quién soy? Pero por otro lado, le dice: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y ahí viene la parte complicada, porque esa pregunta presume que yo puedo hacer cosas para heredar el favor de Dios, que yo puedo, de alguna manera, forzar, si se quiere, a Dios a hacerme entrar a su reino por las cosas que yo voy a hacer. Esto es un entendimiento complejo de la situación de soberanía de Dios. De alguna manera, el ser humano es capaz de hacer cosas que le permitan acceder al beneficio del reino de Dios. Por eso acá Jesús le muestra con claridad otro aspecto que quería que él comprenda. Porque claramente él era un religioso, derivaba de las, sin dudas, de los conocimientos, abrevaba en el conocimiento de la secta de los fariseos particularmente. Y ustedes saben que los fariseos eran religiosos muy importantes en el tiempo de Jesús. De hecho, habían desarrollado una cantidad de un sistema de leyes, 613 leyes, con mandamientos negativos y positivos, que produjeron una espiritualidad un poco arrogante, un poco fría, distante de la gente, un poco autosuficiente, autocentrada, ¿no? Generó numerosos problemas, porque esta religiosidad tan legalista, diríamos hoy, inventó nuevos problemas en un sentido, ¿no? Generó situaciones como las cuales que cada vez que surgiese alguna situación social que no estaba contemplada en esos reglamentos, tenían que inventar una nueva. Ponían preferencias personales por encima de la ley de Dios. Jesús lo dijo. Varias veces denunció
que cuando discutían del tema del sábado, un montón de ocasiones denunció que ellos ponían ciertos intereses personales por encima del valor de la ley y del espíritu de la ley. También rendir cuentas a Dios fue reemplazado por rendir cuentas a los hombres. Redujo la capacidad de discernir. Es una capacidad innata que tenemos, vamos a hablar de eso. Poner un espíritu de juicio en las personas, crea un falso estándar de religiosidad. Ciertas externalidades son lo que garantiza la piedad, el acceso a los bienes divinos, a los bienes inmateriales, que es la aceptación de Dios de esas personas. Por tanto, son ritos estrictamente externos, que no son posibles de validar más que por un juez externo, aquel que puede ver eso, pero no puede ver lo que pasa por dentro, los subterfugios de todo ese rito. Por eso finalmente fue rechazado por Cristo esa espiritualidad. A Dios nadie lo engaña. Dios no engaña los cuellos o las vestimentas importantes o trajes impactantes, propiedades. Con Dios no corren esas cosas, porque el comportamiento moral tiene que ver con otra cosa, con algo que se internaliza, con valores que se internalizan, no con externalidades, ni siquiera ritos. Los ritos devienen de algo primigenio, algo que está por dentro del ser humano, y que es ese respeto o no de Dios y de las cosas que Dios hizo. Por eso el problema de estas externalidades y el problema de la voluntad de hacer y de creer que por hacer vamos a obtener la salvación tiene muchos problemas, pero uno en principio también es que deja de lado de la ecuación a Dios. La soberanía de Dios queda en tela de juicio. Deja Él de ser soberano y yo empiezo a ganar mi salvación. Dejar de lado a Dios en su propio campo, en lo que Él ha hecho, en su propio juego, en este mundo que Él diseñó, es peligroso cuando menos, porque Él es el que inventó las reglas. Yo no voy a poder saber más del juego que aquel que inventó las reglas del juego. Dejar de lado a Dios entonces en este mundo es complicado. Es lo que tristemente pasa, el peligro de siempre, ¿no? De entidades, instituciones, incluido la iglesia, pero también instituciones de bien público, ONGs, lo que sea, que no involucran a Dios en sus propias decisiones, en lo que atiene a lo que está funcionando en este mundo. Eso es complicado, porque puede estar lleno de buenas intenciones, pero necesariamente va a ser incompleto. Necesariamente va a dejar vacíos, va a dejar cosas sin resolver. No atiende a la totalidad. Por eso, aquellos como este joven que buscan la eternidad, que quieren ir el día de mañana a vivir con Dios en la gloria de Dios, en la eternidad divina, aquellos que tienen idea, saben que después de esta vida hay otra y que esta es ínfima al lado de aquella que es eterna, bueno, tienen que tomárselo en serio. Este joven realmente demostró que creía en eso y que se lo tomaba en serio, porque por el diálogo con Jesús, cuando Jesús dice, ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, ya sabía todo. Sí. Entonces, tenía interés, verdaderamente. El problema es el enfoque que le dio. Y el enfoque está dado por el corazón humano. Por eso es importante, una vez más, los que buscan la eternidad deben tener bien en claro algunas cosas. En principio, no tener parte con las injusticias del tiempo en que viven, porque parece que a Dios le importa ese tema. Como nos leyeron más temprano, el libro del profeta Amós, Dios dice, ustedes convierten el derecho en amargura y echan por tierra la justicia. Puede ser que respetasen la justicia en términos de la letra de la ley, pero ciertamente no respetaban la justicia en el espíritu de la ley, en la totalidad de todas las consecuencias que trae como colación los hechos de los seres humanos. Después continúa diciendo, busquen el bien y no el mal y vivirán, y así estarán con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman.
odien el mal y amen el bien. Hagan que impere la justicia en los tribunales. Tal vez así el Señor, el Dios Todopoderoso, tenga compasión del remanente de José. Esto era una advertencia de Dios, porque ¿a quién le está hablando? ¿A los impíos? ¿A los paganos? No, le está hablando a su pueblo. Le dice, busquen el bien, porque es claro para mí que no lo están haciendo. Están tergiversando la justicia. ¿Qué justicia? ¿La que ellos mismos se hacen? No, claramente ellos la hicieron, sino la que Dios hizo. No tomen parte en esta injusticia. Hagan que impere la justicia en los tribunales. ¿Qué me importa? Dice Dios, todos estos ritos que me hacen, estas cosas, cuando están cometiendo injusticias con su propio pueblo, con la gente, los están masacrando, los están expoliando, los están dejando de lado y un montón de cosas más. Los están explotando en muchos casos como esclavos, tenían esclavos de su propio pueblo, no podían pagar una deuda, un montón de barbaridades y cosas así que dice Dios, esto lo aborrezco. Si ustedes hacen que impere la justicia, tal vez el Señor tenga compasión del remanente de José, es decir, de ustedes, el pueblo de Dios. Shock. Porque también lo dice a nosotros, los cristianos de este tiempo, ¿no? En segundo lugar, otro problema que vemos aquí es el creer tener méritos. Triste condición la de aquel que se sabe apto, que se cree apto delante de Dios, que se cree mejor que los otros, ¿no? Jesús se lo señaló tantas veces a los fariseos. Y este joven tristemente parece que adolecía del mismo problema cuando le dice a Jesús, Maestro, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Ya sé todo eso. No robar, de hacer el bien, yo ya sé todo eso. Hay un peligro en el legalismo. Es creer que la ley es Dios y la ley no es Dios. Dios hizo la ley, pero ama al hombre, ama al ser humano, no ama a la ley. Dios muchas veces tiene que hacer cosas para que la ley y su misericordia vayan juntas. Por eso la cruz. Dios no puede violar la propia ley que ha escrito. Entonces ha tenido que pagar el precio de la muerte del Mesías para que nosotros podamos ser justificados, es decir, cumplir la ley, pero cumplir sobre todo el amor, la compasión. Por eso, creer tener méritos cuando somos meramente humanos, llenos de pecados, de problemas, de error, ignorancia, maldad y todo lo que ustedes saben. ¿Qué mérito tenemos? Más que aceptar la misericordia de Dios. ¿Qué mérito tenemos más que decir, bueno, Dios, la verdad que sabes más que yo, quiero seguirte? No mucho más. Muchos no han tenido jamás la posibilidad de conocer la palabra de Dios. Nunca han sido expuestos a ella, nunca han sido expuestos a un ejemplo de vida de esa palabra encarnada. Nunca se les ha dedicado tiempo, nunca les han llevado el mensaje. Nunca les han llevado el mensaje vivencial de la palabra. Algunos han escuchado 1000 veces cosas que después no tenían un correlato con la realidad, con lo cual no tiene tanto efecto o ninguno. Por eso hay que tener cuidado con esto de creerse merecedores de la gracia de Dios, creerse merecedores de la misericordia de Dios. Cuidado. Es una sutil trampa y podemos caer en ella. En tercer lugar, otro tema complicado es amar las cosas que no son eternas. Ponerle mucho énfasis a aquellas cosas que son perecederas, que se van a desvanecer antes que nos vayamos de este mundo, o algunas que incluso van a permanecer después que nos vayamos de aquí, hasta que el Señor vuelva, pero que no nos vamos a poder llevar, como este hombre. Jesús dice, lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego
ven y sígueme. Dice que al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Se dice que cuando algo duele mucho es porque en realidad está tomando control de mí. Cuando una decisión moral de algún tipo es de un dolor inarrable, cuando es algo que no podemos vencer, es ciertamente evidencia que está teniendo cierto poder y cierto control sobre mi vida. Lo que duele está diciendo algo. Esto que Jesús le pidió a este muchacho no es lo que le pidió a todos otros discípulos. No le pidió ni a Andrés, ni a Pedro, ni a Juan, no le pidió siquiera a los que eran ricos. No a todos le pidió esto, le pidió a él, a este joven. No hizo una nueva regla, una nueva ley. Ahora todos venden todo y después todos felices. No parece, porque en el testimonio bíblico no vemos casi en ningún caso que él hace algo así. Solo a un hombre le dijo: no robes más, y voy a cenar esta noche a tu casa, y ese hombre por motu propio vendió y devolvió la plata que había robado. ¿Se acuerdan? Nada más. No hizo una regla de esto. De ningún modo. Lo que dijo es: a vos te digo porque vos tenés este problema. Este hombre estaba retenido, estaba anclado, estaba atenazado por sus riquezas. Tenía buenas intenciones, era una buena persona, quería buscar a Dios, sabía que había una vida eterna y quería ir allá con Dios, pero había algo que lo estaba reteniendo, que no podía más. Por eso Jesús le dice: bueno, quiero liberarte de eso, de esta trampa, la trampa del poseer, del tener. Porque si no te deshaces de esto, a vos en particular, no vas a acceder a este lugar. Es su prueba. Es interesantísimo. Algunos de ustedes conocerán un famoso relato que en algunos países de Asia, en los bosques tropicales, hay cazadores que cazan monos y los cazan con una técnica muy interesante. Tienen una caja de madera con un hueco pequeño en el cual entra solo la mano del mono, así, en forma relajada, no como un puño, sino así, fino, entra para agarrar, tomar lo que estuviese ahí. Generalmente ponen una banana, algo que al mono le interese. El mono puede ver que ahí está, mete la mano, agarra la banana y tira de ahí. Y tira, y tira, y tira. Y puede estar 2 horas haciendo eso y nunca va a dejar la banana y nunca va a poder salir. Es muy fácil atraparlo. ¿Por qué? Porque no se da cuenta que si no suelta la banana, corre peligro su vida. Ahí terminó, va a ser atrapado. Vez tras vez son atrapados así. ¿Por qué? Porque está tan obsesionado con esto que tiene, que cree que de eso depende su vida. Y sí, de eso dependía su vida. Hasta que no suelta la banana no puede escapar, pero no la va a soltar y va a ser atrapado. Tristemente, muchas personas tienen el mismo síndrome del mono. No pueden soltar esa pequeña cosa que les da tanta seguridad para poder atrapar lo más grande del universo, para poder asirse de la mayor promesa del universo, que es la vida eterna. Qué triste que tengamos esa condición, ¿verdad? Por eso los discípulos de Jesús lo miran y dicen: pero Señor, esto es muy difícil, pero es imposible, entonces nadie se va a salvar. ¿Cómo es esto? No, es así. Dios hace cosas para que no caigamos en esa trampa. Nos invita a vivir de una manera en la cual ya no dependamos de eso.
Una cosa es lo que necesitamos para vivir y otra es creerle al marketing, a los que venden cosas. De que yo para vivir necesito esto, necesito el otro, necesito el otro, y si no tengo esto, no tengo esto y no tengo el otro, no soy, no vivo, soy un subhumano. Mentira, mentira. Porque antes del siglo XXI, la gente vivía sin teléfonos móviles, ¿no? Y antes vivía sin vehículos, y antes vivía sin viajes, y antes vivían, no morían. Dios nos da reglas también, que nos ayudan cuando el Señor dice compartan lo que tienen. Es para no tener demasiado, más allá de lo que realmente necesito y de lo que yo puedo manejar. Cuando dicen nuestros diezmos, nuestras ofrendas, para que el reino de Dios se expanda, lo hace también con ese propósito pedagógico, porque sabe que nos hace bien. Uno de los males de este tiempo en los países del primer mundo es la obesidad, el exceso de calorías, mientras que uno de los más grandes males del resto del mundo es el mal opuesto, donde faltan calorías, donde faltan medicamentos, donde faltan energía, donde falta de todo. De todo lo que sobra y se pone en exceso en el otro lado. Entonces hay algo que no funciona. Si hiciésemos las cosas mejor, tendríamos un equilibrio. Las reglas que Dios nos impone, Jesús puso dos. Amarás primero al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y luego a tu prójimo como a ti mismo. Te tenés que amar y amar al otro del mismo modo. Si cumplís eso, dice, se cumple todo el resto. Y eso implica también esto, incluye esto, el deshacerse de lo que es excesivo y apropiarse de lo que necesito verdaderamente. Lograr ese equilibrio. Por eso la figura del lastre. Ustedes saben, los buques llevan agua como lastre, ¿no? Abren sus compuertas, entra el agua de mar hasta cierto nivel para equilibrar el buque, porque tiene carga. Los buques que llevan granos, que llevan petróleo, ¿verdad? Equilibran y van a mar. Cuando descargan su carga, también tienen que descargar el lastre y equilibrarlo, porque si no el buque se puede hundir. Los globos aerostáticos llevan un lastre para poder equilibrarse, ¿no? Bajar a tierra en forma controlada en su momento, pero también tienen que dejar lastre para poder subir. Si no abandonan ciertas cosas, no van a poder subir. Y nosotros somos igual. Tenemos que aprender a dejar de lado ciertos lastres que nos encadenan. Aquí, equilibrar la nave. No un ascetismo absoluto de abandono de todo. Quizás hay personas, y de hecho hay personas que tienen este don y este llamado y viven en forma ascética. Sí, y está perfecto. Si Dios le dijo, como ese joven rico, vos sos de esos. Pero si no sos de esos, que son la mayoría, equilibra tu vida. ¿Cuál es el mayor anhelo de tu vida? ¿Cuál es tu mayor anhelo en esta vida? Y ese anhelo tiene que ver con tu vida en el más allá. ¿Tiene correlación? ¿Está de acuerdo con ese otro valor? Pues si está de acuerdo, adelante, seguí haciéndolo así. Pero si no está de acuerdo, si no camina parejo, es momento de ajustarlo. Equilibrar el lastre, deja de lado lo que te está tirando para abajo y toma con las dos manos lo que Dios te quiere dar. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios.
Si alguna vez nos ponemos a pensar seriamente si somos más deudores que acreedores o viceversa, la conclusión va a ser realmente automática. Debemos mucho más de lo que damos. Desde que hemos nacido hay quien nos cuida, quien nos alimenta, quien nos hace crecer, quien nos ayuda. Hasta el día de hoy, siendo adultos, un montón de personas nos dan todos los días un montón de cosas, servicios, cuidados. ¿Y qué hablar de Dios? Cuando le debemos a Él la vida, cuando le debemos la salud, le debemos las posibilidades de trabajo, de estudio, de todo tipo, las muchísimas bendiciones con que contamos día tras día. De Él somos absolutamente deudores. ¿Y qué es lo que Dios nos pide a cambio? Que le demos todo, que le demos la vida. Les ruego que escuchen con atención estos consejos para poder ayudar a tener una relación correcta con Dios también desde el punto de vista de aquello que se nos da y qué hacemos con lo que se nos da. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. El primer día de la semana, cada uno de ustedes debe apartar algo, según lo que haya ganado y prosperado. Welcome to Alpha. Les invitamos a participar de nuestro próximo curso Alfa. Estamos comenzando el próximo 22 de octubre por Zoom y son todos muy bienvenidos. Esta es una buena oportunidad para explorar juntos las grandes preguntas de la vida, de la fe y de Dios. Les agradecemos su presencia aquí con nosotros en este culto dominical. Cada domingo estamos juntos espiritualmente. No importa el lugar del mundo donde esté, aquí estamos juntos. Damos gracias a Dios por estos medios que tenemos. Podrán ver en el canal de YouTube, a disposición de ustedes, todas las charlas, prédicas y cultos desde marzo del año pasado hasta la fecha. También están disponibles en los canales de podcast todas las grabaciones de las prédicas y mensajes como le indica en la placa. Muy agradecidos por los que están colaborando con la mayordomía de la Iglesia, y a los que quieran contribuir no tienen más que enviar un email y se les responderá con todos los datos que necesiten. Una vez más, muchas gracias. El próximo domingo a las 11 horas, nuestra iglesia se reunirá en forma presencial y remota. Están todos invitados. Los esperamos. Puedo oír
gris el velo rasgó. En él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró su poder. Su reino estableció, Dios eterno es Él. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Divino soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que me ama cantará es aleluya, aleluya, aleluya.